No sé cómo empezar esto. He escrito y borrado este testimonio unas 20 veces en los últimos 6 meses. Cada vez que intento poner en palabras lo que me está pasando, suena tan absurdo, tan imposible, que termino cerrando la laptop y convenciéndome de que estoy perdiendo la razón. Pero ya no puedo seguir callando. Necesito que alguien, cualquiera, sepa lo que estoy viviendo. Aunque piensen que estoy loco, aunque nadie me crea, mi nombre es Daniel. Tengo 34 años, soy profesor de historia y hace 3 años recibí un trasplante de corazón que me salvó la vida. Esa es la parte que todos conocen, la historia de superación, el milagro médico. Pero hay otra parte, una que me está consumiendo desde adentro, como si este corazón que late en mi pecho viniera con una memoria propia, con historias que no son mías, pero que ahora vivo cada noche cuando cierro los ojos. Tengo los recuerdos del donante y sé quién lo mató. Déjenme retroceder. Necesito que entiendan cómo era mi vida antes. Yo era una persona completamente normal, aburrida. Incluso mi mayor problema era decidir qué serie ver en Netflix los viernes por la noche. Vivía solo en un departamento pequeño. Tenía una relación estable. Y mis fines de semana consistían en correr por el parque, tomar café con amigos y corregir exámenes. Todo cambió una tarde de octubre. Estaba dando clases sobre la Revolución Francesa cuando sentí como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho. El dolor fue tan intenso, tan absoluto, que no pude ni gritar, simplemente caí. Recuerdo las caras aterradas de mis alumnos, las luces blancas del hospital quemando mis ojos, miocardiopatía dilatada, un diagnóstico que sonaba a sentencia de muerte. Mi corazón estaba fallando. Los doctores fueron claros, sin un trasplante. Me quedaban meses, tal vez semana. Los siguientes 8 meses fueron un infierno de espera. Estuve conectado a máquinas que hacían el trabajo que mi corazón ya no podía hacer. Perdí casi 20 kilos. Simplemente esperaba que alguien muriera para que yo pudiera vivir. Esa es la parte que nadie te dice sobre los trasplantes. Tu milagro es la tragedia de otra familia. Tu segunda oportunidad viene envuelta en el dolor más profundo que alguien más puede experimentar. La llamada llegó una noche de junio, las 3 de la madrugada. Una enfermera entró corriendo a mi habitación y dijo las palabras que había estado esperando escuchar. Encontramos un corazón compatible. Todo fue muy rápido después de eso. Firmas, preparación, anestesia. Recuerdo que, antes de quedarme dormido, pensé en la persona que me estaba dando este regalo. Quise saber quién era, cómo había muerto, si tenía familia, pero esas preguntas se disolvieron en la oscuridad. Desperté 2 días después. El dolor era diferente ahora. Era dolor quirúrgico. Dolor que significaba que estaba vivo. La cirugía había sido un éxito rotundo. El nuevo corazón latía fuerte y constante. Yo era, oficialmente, un milagro médico. Los primeros meses fueron de recuperación física, aprender a caminar de nuevo, a subir escaleras, sin quedarme sin aire. Volví a trabajar después de 4 meses. Mis alumnos me recibieron con una pancarta. Lloré frente a todos ellos, y no me importó. La vida era buena, mejor que buena. Me sentía agradecido cada segundo de cada día. Agradecido con los doctores, con mi familia, con esa familia anónima que en su peor momento había tomado la decisión de donar. Pero entonces empezaron los sueños. Al principio eran vagos. Un bar con luces tenues, el sonido de música, ya, el olor a whisky y tabaco. Pensé que eran solo sueños normales, el tipo de cosas que tu cerebro procesa mientras duermes. Pero se hicieron más claros, más específicos, más persistentes. Soñaba con una mujer, cabello oscuro, ojos verdes penetrantes, una sonrisa que era mitad dulzura y mitad peligro. La veía en una cama que no era mía, en una cocina que nunca había visitado. Y lo más extraño, en esos sueños, yo la amaba, sentía un amor profundo.
casi desesperado por esta mujer, que nunca había visto en mi vida. Empecé a soñar con lugares, un departamento, con paredes de ladrillo, expuesto, una calle específica, con un café en la esquina llamado Lucía S. Lugares tan vívidos que podía sentir la textura del sofá, el olor del café, el frío del metal de la banca del parque. Se lo mencioné a mi novia, Carolina, de manera casual. Ella se rió y dijo que probablemente mi cerebro estaba procesando todo el trauma del trasplante, que era normal tener sueños vívidos después de una experiencia cercana a la muerte. ¿Tenía sentido? Quis creerle, pero entonces empecé a reconocer caras. Fue un sábado por la tarde, estaba caminando por el centro cuando vi a un hombre saliendo de una librería, alto, unos 40 años, barba recortada, y en el momento en que lo vi, supe su nombre, Marco. Supe que trabajaba en arquitectura, que le gustaba el jazz y que coleccionaba vinilos. Supe que era mi mejor amigo, excepto que yo nunca había visto a ese hombre en mi vida. Me quedé paralizado en medio de la calle. El hombre pasó junto a nosotros, sin siquiera mirarme. No me conocía. Por supuesto que no me conocía. Yo no lo conocía a Elan, pero mi corazón nuevo, latió con un reconocimiento tan profundo que me dolió físicamente. Esa noche, busqué en redes sociales. Escribí Marco Arquitecto Jazz. Fue absurdamente fácil encontrarlo. Marco Sandoval, arquitecto. Vivía solo 15 cuadras de mi departamento. Su perfil estaba lleno de fotos de conciertos de jazz, vinilos, proyectos. Y en muchas de esas fotos aparecía con otro hombre. Un hombre que se parecía a las imágenes borrosas que había visto en el espejo de mis sueños. Las manos me temblaban mientras scrolleaba por las fotos. El hombre en las imágenes era joven, unos 30 años. En una foto estaban en un bar que reconocí instantáneamente, el bar de luces tenues de mis sueños. En otra, estaban en ese parque, con el estanque de patos. Busqué su nombre en las etiquetas, Sebastián Mora, y cuando puse ese nombre en el buscador, mi mundo se detuvo. Sebastián Mora, 30 años, encontrado muerto en su departamento. La policía investiga posible homicidio en la fecha de la noticia. Era de hace 3 años en junio, la misma noche que recibí mi trasplante. No dormí esa noche. Me quedé sentado frente a la laptop, leyendo cada artículo que pude encontrar sobre Sebastián Moran. Había sorprendentemente pocos. Una noticia inicial sobre su muerte. Otra mencionando que la policía estaba investigando, y una tercera, semanas después, diciendo que el caso seguía abierto, pero sin pistas claras. Y luego, a nada, el caso se enfrió. Sebastián Mora se convirtió en otra estadística, otro caso sin resolver en una ciudad llena de ellos. Según los artículos, Sebastián había sido encontrado en su departamento por su mejor amigo, Marco. Después de no responder llamadas durante 2 días, murió de un trauma contundente en la cabeza. No había signos de robo, ni de forcejeo aparente. La policía especulaba que podría haber conocido a su atacante, que tal vez lo dejó entrar voluntariamente. Y luego estaba la parte que me hizo sentir náuseas. Había sido declarado donante de órganos. Su corazón, hígado, riñones y córneas habían salvado 5 vidas. Yo era una de esas 5 vidas. Carolina me encontró a las 6 de la mañana, todavía frente a la computadora, con ojeras profundas y las manos temblando por tanto café. Le conté todo. Los sueños, el hombre en la calle, la conexión con mi donante. Esperaba que me dijera que estaba siendo ridículo, que conectaba puntos que no existían, que necesitaba dormir. En cambio, se sentó a mi lado en silencio y después de un rato me dijo, ¿crees en eso? ¿En que los órganos pueden guardar memorias? Le confesé que no sabía en qué creía, que sonaba absurdo, que iba contra todo lo que sabía sobre biología y medicina, pero no podía ignorar lo que estaba viviendo. Los sueños eran demasiado específicos, los lugares demasiado reales. El reconocimiento de Marco
demasiado visceral. Me sugirió que hablara con mi equipo médico, que tal vez era un efecto secundario de los medicamentos. Tenía sentido. Me aferré a esa explicación racional como a un salvavidas. Pero en el fondo, sabía que no era eso. Mi cardiólogo, el doctor Ramírez, me escuchó con paciencia. Me hizo preguntas sobre mi medicación, mi dieta, mis niveles de estrés. Ordenó análisis de sangre para asegurarse de que no estaba rechazando el órgano. Todo salió perfecto. El corazón funcionaba impecablemente. Cuando le pregunté directamente si un órgano trasplantado podía traer memorias, suspiró. Me explicó que, científicamente, no hay evidencia. La memoria reside en el cerebro, no en el tejido cardíaco. Lo que yo experimentaba, según él, era una mezcla de estrés postraumático, los efectos de la medicación y quizá culpa del sobreviviente. Dijo que era una respuesta psicológica normal. Le pregunté si podía saber quién era mi donante, pero me dijo que la información era confidencial, precisamente para evitar estas situaciones. Me recomendó un terapeuta, Anasique Sois. La terapeuta Patricia me escuchó durante 3 sesiones, y su veredicto fue el mismo en estrés postraumático, culpa del sobreviviente, ansiedad. Recomendó meditación, ejercicio y quizá un ansiolítico. Ninguno de ellos entendía, no podían entenderlo. No estaban dentro de mi cabeza cada noche cuando me convertía en otra persona, porque eso era lo que pasaba. Los sueños ya no eran imágenes aleatorias, eran secuencias coherentes. Vivía momentos completos de la vida de Sebastián. Sabía cómo le gustaba el café en negro, sin azúcar, en una taza de cerámica azul que compró en Oaxaca. Sabía de la cicatriz en su rodilla izquierda por una caída de bicicleta a los 12 años. Sabía que su película favorita era Blade Runner y podía recitar diálogos completos. Y sabía de Valeria, la mujer de cabello oscuro y ojos verdes. Empecé a soñar con ella más claramente. Vi cómo se conocieron en una galería de arte, él fingiendo entender para impresionarla. Vi su primera cita comiendo pizza, riendo tanto que la gente los miraba. Vi el momento en que se enamoraron, en ese balcón, él diciéndole que quería pasar el resto de su vida con ella. Pero también vi las grietas, las discusiones, la forma en que ella a veces lo miraba con algo que parecía resentimiento, la manera en que él revisaba su teléfono cuando ella no miraba, siempre encontrando mensajes que lo ponían tenso. Vi cómo el amor se fue transformando en algo más oscuro, y vi la última noche. No toda, no claramente, pero sí en fragmentos. San Sebastián estaba en su departamento, era tarde, estaba nervioso, esperando a alguien. Se sirvió un whisky, que apenas tocó. Alguien llamó a la puerta, él miró por la mirilla y abrió sin dudar. Conocía a la persona que estaba del otro lado. Confió lo suficiente como para darle la espalda y caminar hacia la sala mientras esa persona entraba. Y luego, todo se vuelve confuso. Una discusión, voces elevadas. Sebastián estaba asustado, pero también enojado. Había una sensación de traición, de algo que se rompió para siempre. Y luego, dolor dolor explosivo en la parte posterior del cráneo. El suelo acercándose demasiado rápido, el sabor metálico de la sangre, la visión volviéndose borrosa. Lo último que Sebastián vio fue un par de zapatos. Zapatos de hombre, de cuero negro, gastados en la punta, y una voz diciendo algo que sonaba como una disculpa. Desperté de ese sueño, gritando. Carolina me abrazó mientras yo temblaba. Le dije que había sido una pesadilla, pero ambos sabíamos que era más que eso. Tomé una decisión esa noche. Una decisión estúpida, posiblemente peligrosa, pero necesaria. Iba a investigar por mi cuenta. Iba a descubrir qué le pasó realmente a Sebastián Morán. Y si era posible, iba a descubrir quién lo había matado. Empecé de manera simple en redes sociales. Su perfil de Instagram todavía estaba activo, convertido en un memorial digital. Las últimas publicaciones eran mensajes de amigos lamentando su muerte. Te extrañamos. Volando alto. Scrollé hacia atrás en fotos de su vida. Conciertos,
viajes, amigos. Y Valeria, ella aparecía constantemente hasta unos 6 meses antes de su muerte. Luego, nada, encontré su perfil, Valeria Castillo, fotógrafa freelance. Su feed estaba lleno de imágenes artísticas. Era muy talentosa. En sus fotos más antiguas, había algunas de Sebastián riendo, pensativo, dormido, en ese sofá que yo reconocía de mis sueños. Su última publicación sobre él era de 7 meses antes de su muerte. Una foto de sus manos entrelazadas con un caption simple: a veces el amor no es suficiente, así que habían terminado. Meses antes de que él muriera. Eso era importante. Busqué más y encontré una entrevista que le hicieron a ella 6 meses después de la muerte de Sebastián. Al final, el entrevistador le preguntó cómo su arte había cambiado después de la pérdida reciente de alguien cercano. Ella respondió: a la muerte te enseña sobre la impermanencia. He intentado capturar esa fragilidad. Pero lo que me llamó la atención fue la siguiente pregunta: ¿mantienes contacto con las personas que también estaban cerca de él? Y su respuesta a no, después de lo que pasó, fue mejor cortar todos los lazos. A veces las relaciones se envenenan de maneras que no se pueden reparar. ¿Qué había pasado? Porque esa tensión, no solo entre ella y Sebastián, sino con todos los demás. Necesitaba hablar con alguien que hubiera conocido a Sebastián, alguien que pudiera llenar los vacíos a Marco en el mejor amigo, el que encontró el cuerpo. Encontrar su contacto fue fácil. Como arquitecto, tenía un sitio web profesional. Le escribí un email cuidadosamente redactado. Me presenté como alguien que investigaba casos sin resolver para un documental. Mentí, porque la verdad sonaba demasiado absurda. Esperaba que no respondiera, pero lo hizo 2 días después. He esperado 3 años a que alguien se interese en este caso. La policía dejó de buscar. Si realmente estás investigando, me gustaría hablar contigo. Sebastián merece justicia. Tomemos un café, le respondí inmediatamente. Acordamos encontrarnos en una cafetería. Le dije que lo reconocería por su foto de perfil. No le dije que ya sabía exactamente cómo era, porque lo había visto en mis sueños docenas de veces. Y así, estaba a punto de encontrarme con una pieza clave del pasado de Sebastián. Sin saber que cada paso que daba, me acercaba a una verdad mucho más peligrosa de lo que jamás imaginé. ¿Qué me diría Marco? ¿Confirmaría las sospechas que crecían en mi interior? Si quieres saber cómo sigue esta historia, no te pierdas el próximo video. Suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por acompañarme. El día de la reunión con Marco me desperté con náuseas. Carolina me preguntó si estaba seguro de querer hacer esto, si no estaba llevando las cosas demasiado lejos. Le dije que necesitaba respuestas, que no podía seguir viviendo con estos sueños, con estos recuerdos que no eran míos, sin al menos intentar entender qué significaban. Ella me miró con una tristeza que no supe interpretar, y dijo: solo ten cuidado. Si realmente hay alguien que mató a ese hombre, no es un juego. Llegué a la cafetería 20 minutos antes. Pedí un café que no pude tomar. Mis manos temblaban demasiado. Me senté en una mesa cerca de la ventana y vi a Marco acercarse por la calle, alto, caminando con esa seguridad tranquila de alguien que está acostumbrado a tener control. Cuando entró y me vio, algo en su expresión cambió solo por un segundo, como si me reconociera, aunque yo sabía que nunca nos habíamos visto antes. Se sentó frente a mí y me estudió en silencio. «Tiene sus ojos», dijo finalmente. Me quedé helado. «Perdón». «A los ojos de Sebastián. Algo en la manera en que miras es tan inquietante». Se frotó la cara con cansancio. Disculpa. Han sido 3 años y todavía me cuesta hablar de él sin ver su fantasma en todas partes. Parte de mí quería confesarle todo en ese momento. Decirle que literalmente tenía parte de Sebastián dentro de mi pecho. Que su mejor amigo me había salvado la vida y ahora me estaba volviendo loco con memorias que no eran mías. En cambio, saqué una libreta
y un bolígrafo, tratando de parecer profesional. Gracias por aceptar reunirte conmigo. Sé que debe ser difícil. Marco se encogió de hombros. Hace 3 años que no es difícil, ahora es solo un vacío. Como si hubiera un agujero en mi vida, con la forma de mi mejor amigo, y nada lo ha llenado desde entonces. Le pedí que me contara sobre Sebastián. Marco habló durante casi 1 hora. Me contó cosas que yo ya sabía por mis sueños, aunque Sebastián trabajaba en diseño gráfico. Era obsesivo con los detalles, le encantaba el jazz y coleccionaba vinilos. Pero también me contó cosas nuevas. Era el tipo de persona que la gente amaba o detestaba. No había término medio con Seb. Era intenso, pero también era complicado. Tenía secretos, cosas que no compartía ni conmigo. Y eso que éramos amigos desde la universidad. ¿Qué tipo de secretos?, pregunté. Marco vaciló. No estoy seguro, pero en los últimos meses antes de morir, estaba diferente, ansioso. Miraba su teléfono constantemente. Cancelaba planes en el último minuto. Una vez lo encontré quemando papeles en el fregadero de su cocina. Cuando le pregunté qué hacía, solo dijo que estaba limpiando archivos viejos. ¿Crees que estaba metido en algo peligroso? La policía pensó que tal vez tenía deudas, pero revisaron sus finanzas y no encontraron nada extraño. Su departamento era normal. Era solo un tipo que terminó muerto, sin razón aparente. Entonces, le pregunté por Valeria. La expresión de Marco se endureció inmediatamente. Valeria, dijo su nombre como si tuviera mal sabor. Ellos terminaron unos meses antes de que Sebastián muriera. Fue feo, muy feo. ¿Qué pasó? No lo sé exactamente. Sebastián solo me dijo que ella había hecho algo imperdonable, que lo había traicionado de la peor manera posible. Le pregunté si lo había engañado y se rió amargamente, diciendo que ojalá hubiera sido solo eso, que hubiera sido más fácil de superar. La policía la investigó, por supuesto. Ella tenía una coartada sólida para la noche del asesinato. Estaba en una exposición de fotografía con como 50 testigos. La descartaron inmediatamente, pero había algo en la manera en que Marco lo dijo. Una vacilación. ¿Tú crees que ella está involucrada? Él miró por la ventana. No creo que ella lo haya matado físicamente, pero creo que sabe más de lo que le dijo la policía. Cuando fui a hablar con ella después del funeral, me cerró la puerta en la cara. Me dijo que lo mejor era dejar que Sebastián descansara en paz. Volvió a mirarme. ¿Qué tipo de persona dice eso? Sobre alguien que amó. ¿Qué tipo de persona no quiere que se encuentre al asesino? Exactamente lo que yo había estado pensando. Le pregunté si había alguien más con quien debería hablar. Marco mencionó a su colega, Andrés, y a su hermana menor. Lucía me dio sus contactos. Cuando estábamos por terminar, me agarró el brazo. ¿Por qué realmente estás investigando esto? No es solo para un documental, ¿verdad? Mi corazón, el corazón de Sebastián, latió con fuerza, porque en 3 años nadie más ha mostrado interés. Y apareces tú, haciendo las preguntas correctas. Consideré confesarlo, pero solo dije, tengo razones personales. Pero te prometo que mis intenciones son genuinas. Quiero encontrar la verdad. Marco asintió lentamente. Está bien. Mantén tus secretos. Solo encuentra quién lo hizo. Sebastián merece eso. Esa noche tuve el sueño más claro hasta ahora. Estaba en el departamento de Sebastián. Era la noche de su muerte. Alguien tocó la puerta. Miré por la mirilla y vi un rostro que me hizo sentir alivio y terror al mismo tiempo. Adrián, no esperaba que vinieras, dije con la voz de Sebastián. La persona entró. No pude ver su cara claramente, pero vi sus manos temblorosas, ocultando algo en su chaqueta. Caminé hacia la sala, dándole la espalda. Un error, el último error de Sebastián. Ya no puedo seguir con esto, dijo una voz masculina, familiar pero distorsionada. Nos estás destruyendo. Me giré justo a tiempo para ver el brazo levantado, ver el objeto en su mano, una pequeña estatua de bronce. Y luego el impacto, el dolor, la oscuridad,
Desperté gritando de nuevo. Carolina ya no estaba a mi lado. Se había mudado al cuarto de invitados. Dijo que mis pesadillas le estaban quitando el sueño. Pero yo sabía que era más que eso. Mi obsesión estaba creando una distancia entre nosotros, pero no podía parar, no ahora. No cuando estaba tan cerca. Contacté a Andrés, el colega de Sebastián, para una videollamada. Cuando su cara apareció en la pantalla, sentí ese reconocimiento otra vez. Lo había visto en sueños, riendo con Sebastián, en la oficina. Pero ahora, su expresión era tensa. La policía ya me interrogó, dijo. No sé qué más puedo decirte, solo quiero entender mejor a Sebastián. Le expliqué. Andrés suspiró. Mira, Sebastián era brillante, pero en lo personal era complicado. Tenía una habilidad para meterse en líos, como Valeria. Pregunté. Su expresión se volvió cautelosa. Sé que terminaron meses antes de su muerte, que fue una ruptura difícil. Andrés se frotó la cara. Difícil es poco. Sebastián estaba destrozado, pero también furioso. Decía que ella lo había usado, que toda su relación había sido una mentira. ¿Por qué? No me lo dijo Ann, pero empezó a actuar paranoico después. Cambió las cerraduras. Creía que alguien lo seguía, y algo más. En las semanas antes de morir, estaba recopilando información en documentos, fotos. Dijo que estaba construyendo evidencia. Para protegerme, me dijo que era mejor que no supiera de qué. ¿Evidencia? ¿De qué? No lo sé. Ay. Y después de que murió, la policía no encontró nada de eso en su departamento. O se lo llevaron, o él lo escondió, o quien lo mató se aseguró de que desapareciera. Esto era nuevo, información que la policía, claramente, no había perseguido. ¿Crees que Valeria está involucrada en su muerte? Andrés me miró directamente a través de la pantalla. Creo que Sebastián descubrió algo sobre ella. Algo serio. Y creo que eso lo puso en peligro. No sé si ella lo mató, pero sí creo que su muerte está conectada con lo que sea que él descubrió. Después de la llamada, me quedé sentado en la oscuridad. El rompecabezas empezaba a formar una imagen. Sebastián descubrió algo sobre Valeria. Estaba asustado, recopilando evidencia para exponerla, y antes de que pudiera hacerlo, alguien en quien confiaba lo suficiente como para dejarlo entrar a su casa, lo mató. Mi teléfono vibró en un mensaje de un número desconocido. Deja de hacer preguntas sobre Sebastián Morán por tu propio bien. Mi sangre se heló. Respondí. ¿Quién es usted? No hubo respuesta. Era un teléfono desechable. Alguien estaba vigilándome. Alguien estaba preocupado, y eso significaba que estaba cerca de algo importante. A la mañana siguiente, Carolina encontró el mensaje. Tomó mi teléfono, y la pantalla se iluminó con la amenaza. Su cara palideció. Esto tiene que parar, me dijo con voz temblorosa. Alguien te está amenazando, Daniel. Alguien peligroso. Traté de calmarla, diciendo que solo era un susto. Pero ambos sabíamos que mentía. Necesitas ir a la policía, insistió ella. Le dije que tenía razón, pero que antes necesitaba una última pieza del rompecabezas. Decidí que era hora de hablar con Valeria. Era arriesgado, pero ella era la clave de todo. Encontré la dirección de su estudio fotográfico en su web, un pequeño espacio en el distrito de arte. Fui sin avisar, esperando que la sorpresa jugara a mi favor. El lugar era tal como en mis sueños, en paredes blancas, grandes ventanales y equipo fotográfico ordenado. Y allí estaba ella, Valeria, más frágil de lo que había imaginado. Al verme, su expresión pasó de la cortesía a la confusión, y luego al miedo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, con la voz temblorosa. Me presenté con mi nombre real. Vi cómo su mirada se fijaba en la cicatriz de mi pecho, visible en el cuello de mi camisa. Su rostro perdió aún más color. «¿Eres tú?», susurró. «El que recibió su corazón». Me quedé helado. «¿Cómo lo sabes?». Ella se derrumbó en una silla. «Porque he estado esperando que vinieras. Durante 3 años sabía que lo harías». Hubo un largo silencio antes de que continuara. Y lo que dijo lo cambió todo. Sebastián no era quien todos pensaban. Era un genio con las computadoras, con sistemas de seguridad, y trabajaba para gente muy peligrosa. Mi mente
No podía procesarlo. Nada en los sueños, ni en las conversaciones con sus amigos, apuntaba a eso. Valeria respiró hondo. Al principio, pensé que eran trabajos normales de diseño, pero descubrí la verdad. Hackeaba sistemas para una organización, extraía información confidencial, vendía secretos y lavaba dinero. Imposible, le dije. La policía revisó sus finanzas, porque era bueno, respondió ella. Sabía cómo esconder el rastro del dinero. Cuando lo descubrí, le di un ultimátum: o lo dejaba, o me iba. Me prometió que lo haría, que solo necesitaba un último trabajo para cerrar ese capítulo. Pero no lo dejó, afirmé. O quizás intentó, y no se lo permitieron. Meses después de que terminamos, me contactó. Me dijo que había recopilado evidencia contra ellos en nombres, transacciones, todo. Quería entregarla a las autoridades. Mi corazón, el corazón de Sebastián, latía con fuerza, y lo detuvieron antes de que pudiera. Asintió. La noche de su muerte, me llamó. Estaba aterrado. Dijo que alguien de confianza lo había traicionado y que venían por él. Me suplicó que si algo le pasaba, yo buscara la evidencia y la entregara. ¿Dónde está esa evidencia?, pregunté. No lo sé. Me dio pistas confusas, por teléfono. Algo sobre jazz, sobre dónde comenzó, sobre lo que más amaba. Jazz, donde comenzó, a lo que más amaba. De repente, los sueños cobraron sentido. Las escenas, en el bar de jazz. El énfasis, en los vinilos. Los vinilos, exclamé. Él coleccionaba vinilos de jazz. ¿Qué pasó con su colección? Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. Marco la tiene. ¿Se la llevó después del funeral? Dijo que Sebastián hubiera querido que él la cuidara. Salí del estudio a toda prisa y llamé a Marco mientras conducía. No contestó. Le dejé un mensaje urgente. Cuando llegué a su oficina, su asistente me dijo que Marco se había ido temprano, por una emergencia personal. Un mal presentimiento me invadió. Llamé a la policía inmediatamente. Les expliqué que tenía información sobre un caso sin resolver de hace 3 años. Me dijeron que fuera a la estación, pero antes necesitaba confirmar mi teoría. Conduje hasta el departamento de Marco. Esperé en mi coche. No iba a entrar solo. 20 minutos después, llegó una patrulla. La detective Ramírez salió del auto. Le había explicado por teléfono mis sospechas sobre los vinilos. Tocamos el timbre sin respuesta. La detective habló con el administrador, quien nos abrió la puerta del departamento. El lugar estaba vacío. Marco no estaba allí, pero la colección de vinilos sí. Me acerqué a los discos, bajo la atenta mirada de la detective. Docenas de ellos, todos de jazz. Los revisé uno por uno, buscando algo fuera de lugar. Entonces, lo vi en un álbum de Miles Davis, Kind of Blue. El favorito de Sebastián, según mis sueños. Lo saqué con cuidado. Pesaba más de lo normal. Detective, dije, creo que encontré algo. Con guantes, ella abrió la cubierta del vinilo. La parte trasera había sido despegada y vuelta a pegar. Dentro había un dispositivo USB. Lo colocó en una bolsa de evidencia. Vamos a tener que analizar esto, dijo. Y tú vas a tener que explicarme cómo sabías dónde buscar. En la estación, les conté todo. Los sueños, los recuerdos, el corazón trasplantado, las conversaciones, la amenazan, todo. La detective Ramírez me escuchó, en silencio. En 20 años de trabajo, dijo al final, he aprendido a no descartar nada. No sé si creo en memorias celulares, pero sé reconocer cuando alguien dice la verdad. El contenido del USB era exactamente lo que Valeria había descrito. Evidencia exhaustiva de una operación de lavado de dinero. Nombres, fechas, transacciones. Suficiente para reabrir el caso de Sebastián y lanzar múltiples investigaciones. Marco Sandoval fue arrestado en el aeropuerto, intentando salir del país. Al principio lo negó todo, pero cuando le mostraron la evidencia del USB, se derrumbó. Confesó. En él y Sebastián habían sido reclutados por la organización.
El dinero era demasiado bueno. Cuando Sebastián quiso salir y amenazó con exponerlos, Marco entró en pánico. Fui a su departamento esa noche para convencerlo, dijo en el interrogatorio. Llorando, discutimos. Se puso furioso. Me dijo que había traicionado nuestra amistad. Y yo perdí el control. Agarré algo. Y ¿sucedió tan rápido? Marco fue acusado de homicidio. Asistía cada día del juicio, por Sebastián, por Mina, por cerrar este capítulo. Gracias a la evidencia, otras 17 personas fueron arrestadas y la organización fue desmantelada. Rechacé todas las entrevistas. Esto nunca fue por la fama, sino por darle justicia a Sebastián. Marco fue sentenciado a 18 años de prisión. Después de la sentencia conocí a Lucía, la hermana de Sebastián. Nos abrazamos y lloramos. Mi hermano te salvó la vida, me dijo, y tú le devolviste el favor dándole paz. Después del juicio, los sueños cambiaron, se volvieron pacíficos. Recuerdos felices de la vida de Sebastián. Poco a poco, se fueron espaciando, como si él finalmente pudiera descansar. La última vez que soñé con él, estábamos en un lugar lleno de luz. Me sonrió. Gracias por terminar lo que yo comencé. Dijo, ¿puedes descansar ahora? Le pregunté. Puedo, y tú también. Cuida bien ese corazón. Todavía tienes mucho por vivir. Desperté con lágrimas de alivio. Carolina volvió a casa esa semana. El proceso había sido demasiado intenso, pero con el caso cerrado, decidió darme otra oportunidad. Sigue siendo un poco loco, dijo sonriendo, pero eres mi tipo de loco. Han pasado 6 meses. Los sueños han desaparecido. Mi corazón, el corazón de Sebastián, late fuerte y constante. A veces me pregunto si todo fue real o si solo conecté las pistas de una forma extraordinaria. Pero en el fondo, sé la verdad. Sebastián Mora me salvó la vida 2 veces, una con su corazón y otra dándome un propósito. Ahora vivo por los dos. Quizás todos llevamos fantasmas dentro. La diferencia es que yo sé exactamente a quién llevo en mi pecho. Y estoy profundamente agradecido por ello, en cada día, con cada latido. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. No olvides suscribirte para más contenido como este.